Bueno, muchas gracias por la invitación a la universidad y un gusto también para nosotros ver a los colegas. Este ha sido un congreso magnífico. Y nos presentamos, nosotros somos un equipo de la Universidad de Tarapacá, en Arica. Bueno, en estos momentos tenemos sede en Iquique, ahí está el departamento de investigación que lidera el profesor Alberto Díaz. Y estamos hace mucho tiempo ya realizando trabajos sobre fiestas religiosas, ¿no? Y somos un equipo interdisciplinario. Entonces, estamos integrados, somos un equipo más grande, estamos integrados por historiadores, bueno, músicos, los aspectos musicales los veo yo, incluso hasta un genealogista, ¿no? Dependiendo de las necesidades, ¿no? del objeto de estudio. En esta ocasión, nosotros queremos ofrecerles un trabajo que hemos titulado Sonidos Serranos, Santuarios, Músicas y Danzas en el Paisaje Sonoro Andino Tarapaqueño. ¿Por qué? Porque nos vamos a centrar en la fiesta más grande que hay en la región de Tarapacá, que es la fiesta en honor a la Virgen del Carmen de la Tirana. Esta convoca a miles de peregrinos, sacerdotes, bailes religiosos, grupos musicales, turistas e investigadores que se congregan anualmente en torno a este santuario. Respecto a las expresiones religiosas que se desarrollan en esta fiesta, se ha propuesto un modelo vertical. Vertical para nosotros es decir, del altiplano a la costa, para explicar los orígenes y procedencia de sus prácticas culturales, ¿no? Eso es lo que se tiene hasta ahora, por decirlo así, como un estado de la cuestión, ¿no? A rasgos generales se postula que la fiesta de la Tirana sería un eco de la celebración de la Virgen de la Candelaria de Copacabana, ¿no? Desde Bolivia. Sin embargo, después de nuestra exhaustiva investigación, consideramos que las expresiones más atávicas de la fiesta de la Tirana, la fiesta chilena, también se encuentran presentes en una serie de santuarios que se extienden longitudinalmente, es decir, de norte a sur, a lo largo de la sierra peruana, algunos sectores del altiplano boliviano y el norte chileno. En este último, la pampa salitrera y los valles precordilleranos, ¿no? Precordillerano es sinónimo en Tarapacá de serrano. De esta manera, ponemos en tensión este antiguo modelo vertical y proponemos uno longitudinal que considera influencias, ¿no es cierto?, de expresiones de la sierra peruana y del altiplano andino, así como también incidencias de manifestaciones gestadas o nacidas en la pampa salitrera y que se han extendido justamente a lo largo de la sierra peruana y la precordillera chilena. En esta ocasión, el doctor Alberto Díaz, ¿no es cierto?, nos explicará los imaginarios religiosos construidos históricamente en el territorio serrano andino y que han pervivido hasta nuestros días. Nicole Cortés, ¿no es cierto?, nos mostrará algunos antecedentes etnohistóricos sobre los bailes chunchos y morenos, que son los bailes más antiguos de la fiesta. Jaime Llanes, ¿no es cierto?, nos expondrá sobre la participación de las bandas de bronces en la fiesta de la Tirana y se referirá a sus orígenes y desarrollo en el territorio tarapaqueño. ¿Y quién les habla? Me referiré a un género musical, ¿no? O bueno, hoy día ya considerado género, en su tiempo era solo un ritmo, ¿no?, de nombre salto, y cómo gestado en las salitreras y cómo se ha extendido a lo largo de esta sierra, ¿no es cierto?, que nos une a Perú, Bolivia y Chile. Bien, dejo con ustedes al doctor Alberto Díaz, quien es académico de la Universidad de Tarapacá, es etnohistoriador y además de académico también es músico, ¿no? Es intérprete de laquitas, como sinónimo de sicuris aquí, y diablo, ¿no? Es un diablo que baila como diablo suelto también, ¿no? Así que bueno, los dejo aquí con mi colega amigo Alberto Díaz. Hola, hola, buenas tardes. Buenos días. ¿Estamos bien en la hora, no? Ya. Agradezco la invitación y también felicito a los organizadores de acá, de esta señera y legendaria ciudad de Arequipa, que tiene un fuerte vínculo con el norte chileno, el actual norte chileno, y justamente ese es el espacio geográfico en el cual quiero situar esta instancia para invitarlos e invitarla a la reflexión que tiene que ver con
tópicos de orden metodológico principalmente y algunos puntos a los cuales yo quiero detenerme y subrayar para invitarlos también al debate y al análisis en instancias que tienen que ver con las universidades, con el conocimiento que se genera al interior de las instituciones académicas. Debe ser siempre cuestionado, debatido, con datos, con teoría, con metodología sobre todo. Pero también el conocimiento está aquilatado en las propias comunidades, en quienes, para el caso de esta convocatoria, en quienes hacen músicas, quienes danzan, en fin. Y ahí hay también un acercamiento, quizás desde la antropología, cuando uno se acerca a observar ciertas manifestaciones. Nosotros creemos también que con la observación, que es muy importante, ¿no? Pero guarda distancia con aquellas expresiones que forman parte del repertorio de acciones que pertenecen las mujeres y hombres de las diferentes comunidades indígenas, afro, en fin. Cuando tú bailas, cuando tú interpretas un instrumento, cuando tú participas en un ritual, porque forma parte de tu costumbre en común con tu familia. No eres observador, formas parte de una comunidad. ¿Cómo se reflexiona desde el interior de quienes bailamos en fiestas de santuario, de quienes interpretamos instrumentos en ritos en el actual norte chileno? Desde ahí, desde los territorios, es que nosotros queremos levantar estas inquietudes, estas problemáticas que tienen que ver justamente con un acercamiento de orden metodológico a un tema que altamente, para mí es complejo, pero también es muy, perdón la expresión, muy sabroso, en el sentido de que uno puede escuchar, percibir, moverse, bailar, en fin. El título puede cambiar y el título se refiere a Paucartambo y la tirana, aunque lo que yo voy a mostrar junto a mis colegas tiene que ver más con la tirana. Y ese nombre, tirana, que es un nombre compulsivo, ¿no?, que genera temor, es para referirse a la Virgen del Carmen del desierto más árido del planeta, el desierto de los Atacamas. Y tiene esa advocación, no solamente religiosa, como la Virgen del Carmen, sino como la tirana. Y digámoslo así, quien no cumple su manda, su promesa, sabe que la tirana va a castigar. Y eso, aunque altere cualquier tipo de canon católico en que los santos y las vírgenes son que nos generan castigo, en nuestros Andes, que son muchos Andes, sí se genera. En honor al tiempo, voy a pasar rápidamente a mostrar. Lo primero es un mapa que ustedes muy bien conocen, Sudamérica, y nosotros nos localizamos puntualmente en el actual norte chileno. Hay que decirlo, la región de Arica y Parinacota y la región de Tarapacá, hasta antes de la guerra, pertenecía al Perú, y todo lo que es actualmente Antofagasta y Calama pertenecían a Bolivia, ¿ya? Para nosotros no es ningún problema, porque nuestros antepasados, de Jaime, de Franco, de Nicole, mis abuelos eran todos peruanos. Y nosotros comemos muy buen ceviche, y pan con aceituna, tenemos las mismas costumbres que el sur peruano y que esta tierra arequipeña, en fin. Eso es lo primero. Pero vean ustedes que durante la Guerra del Pacífico, se ven las imágenes, ¿no?, circuló entre las tropas de soldados chilenos una serie de caricaturas, porque el 80% de las tropas de soldados de los ejércitos y los batallones chilenos eran analfabetos, entonces tenían que identificar a los enemigos que tenían que enfrentar en el desierto y en los valles peruanos, y circulaban estas gráficas, esta iconografía que ustedes pueden ver. Este fue hallado en Pisagua en 1879, en noviembre, para el desembarco, y toda la fisonomía, a propósito de toda la discusión de la raza, que era imperante a fines del siglo XIX, era cómo distinguir las tropas chilenas a quienes eran sus enemigos: indígenas, aymaras, quechuas, afrodescendientes, asiáticos, en fin. Esta era la dinámica con la cual las tropas
chilenas fueron enfrentando a ese enemigo muchas veces que pertenecía a las mismas castas, viejas castas coloniales, mestizas, qué sé yo, indígenas, pero que se enfrentaban, como sabemos, en honor al capitalismo salitrero, ¿no? Bueno, resulta que, tal como dijo Franco, en la sierra de Huaylillas, que es la sierra en términos geomorfológicos que une el Alto de Tacna con los Altos de Arica, se llama la Sierra de Huaylillas, que actualmente en Chile se le denomina precordillera. O sea, los chilenitos después de la guerra, en toda la cartografía de los territorios ocupados, eliminaron la antigua expresión de sierra y la transformaron en precordillera. Pero en la sierra, que uno como buen historiador va a las fuentes, como en esta localidad de Putre, sobre los 3.500 metros sobre el nivel del mar, hasta iniciado el siglo XX, todavía el 28 de julio era conmemorado e izaban la bandera peruana. Y hemos encontrado mucha información documental, pero también mucha fotografía, y que nos fue dando cuenta también de que en otros lugares, como en el oasis de Pica, como se distingue acá, al salir de algunas celebraciones, llevaban el emblema patrio peruano para el 28 de julio, pero también para diferentes manifestaciones religiosas. Al parecer, esto es como una conjetura, el rito festivo activaba una memoria de la antigua patria peruana. Era el vehículo propicio para activar memorias patrióticas, si usted quiere decir. Eran todos vecinos, mujeres y hombres peruanos, que pese a la ocupación mantenían ese vínculo y toda esa experiencia histórica en torno al Estado peruano. Pero sabemos que con la arremetida del siglo XX, tras la guerra y con algunos años, década posterior, a partir de 1920 se va a generar lo que nosotros hemos denominado en algunas publicaciones, una chilenización compulsiva sobre todas las personas que ciertamente estaban habitando desde tiempos pero muy remotos los espacios del desierto del norte chileno, y había un plebiscito. Y estas imágenes que circulaban en la metrópolis, en Santiago, en torno a la élite, a los grupos de poder aristocráticos, chilenos, o como ustedes quieran decirlo, construían estos íconos, estas caricaturas, estos imaginarios en torno a un plebiscito, y era elaborado también la población peruana, y era construido una caricatura con los atributos estéticos de ser afros. Porque sabemos que en Arica y en los valles mesotermos occidentales, como diríamos en términos geográficos, hubo mucha población desde tiempos tempranos. Uno de los vecinos fundadores de Arequipa, Lucas Martínez Vegaso, 1540, el primer encomendero de Tarapacá y de Arica, tenía ya esclavos negros, ¿ya? Entonces estaban presentes, y las lógicas de la fisonomía fueron atributos que no solamente en la estética, sino que la praxis política compulsiva de la chilenización persiguió a todos por el color de la piel, afros e indígenas. Y esta otra iconografía, fíjense, los peruanos en Arica eran representados como un afro, y las cholas, en la categoría que se utilizaba en ese periodo, eran como una mujer que representaba lo boliviano, y entre medio el tío San, las fuerzas imperantes de Norteamérica, ¿no? El imperio siempre metiendo su cola, y lo sabemos, porque la partija entre Tacna y Arica fue por el arbitraje de Estados Unidos a partir del año 26 la discusión, y el 1929 se materializa, ¿no? Pero fíjense, en los Andes, en las sierras o en la precordillera, en las fiestas ahora se impusieron los símbolos patrios ya no peruanos, sino ahora chilenos. Y hay ven con una banda de bronce, que después Jaime nos va a explicar con detalles, pero con el emblema patrio chileno. De hecho, el santo o las vírgenes se sacan hasta nuestros días, desde inicio del siglo XX, con la acción de la chilenización, con el himno nacional chileno, pero también con el himno de Yungay.
que apela al conflicto entre Chile y Perú durante las primeras décadas del siglo XIX. O sea, había músicas, himnos, emblemas que apelaban a estos viejos o estos nacientes nacionalismos que ya estaban imperando. Pero no solamente ahí, sino que fíjense ustedes que los indígenas, aymaras y quechuas de las comunidades fueron llevados también a un proceso de reclutamiento militar a partir de 1901 y que ese sistema tiene que ver con una prusianización de las fuerzas castrenses chilenas con la contratación de un coronel, Emily Corner, en 1886, tras la guerra, y hay una prusianización del ejército chileno. Indígenas aymaras vestidos con kepí o con los trajes del ejército nazi. Pinochet, con el permiso de los presentes, se vestía con todos los atuendos prusianos o del ejército nazi. Acá la musicalización de los desfiles en Iquique, en Arica, pero también en la capital, en Santiago, al estilo prusianos, como con las marchas de Wagner, que son las mismas, la marcha de los Nibelungos, el ejército chileno desfila con eso. ¿Quiénes eran los músicos con instrumentos de bronce? Aymaras, quechuas del norte chileno. Los llevaban, porque eran muy buenos músicos, los llevaban a Santiago y de ahí salieron destacados músicos y directores que veremos. Precisemos algunos componentes. Como dijo el profesor Daponte, nosotros nos hemos encontrado, y esto especialmente para los colegas y los estudiantes de nuestras carreras de humanidades y de ciencias sociales, la batería de trabajos que se han construido en diferentes ámbitos han señalado que para el caso andino y puntualmente para el caso del norte chileno hay una fuerte influencia desde el altiplano y el altiplano entendido como comillas, el mundo andino, cierre comillas, con todas las tradiciones bolivianas que han influenciado la praxis cúltica de las poblaciones indígenas locales. Y este modelo que, bueno, ahí está mi colega Claudia Rosa, es un modelo, define los años 60, como entre los 70, que el etnohistoriador John Victor Murray va a difundir, ¿no? El modelo de la verticalidad. Este modelo, que fue en su época muy significativo, nosotros no nos estamos cuestionando, sino que todos los trabajos en música, en antropología, en historia, en estética, en coreografía, en antropología de la danza, en fin, todos drenaron a partir del modelo del profesor Murray, que es un muy buen modelo explicativo. Pero nosotros nos fuimos dando cuenta de que cuando uno entraba al detalle, no voy a decir al área chica en términos futbolísticos, porque los chilenitos somos fracasados en el fútbol. También, lamentablemente, mis colegas del Perú, todos nosotros, ¿no? Perdió hasta Argentina. Había una confusión. Primero, confusiones en los trabajos. Todos hablaban de santuarios. Y todos hablaban de fiestas patronales y de cruces y de carnavales. Y era un verdadero, como dirían acá en el Perú, un verdadero quilombo en que hasta el día de hoy en la literatura se mezcla de todo. Y cuando uno empieza, no solamente el hecho de participar activamente en nuestras fiestas, sino que te das cuenta que no es lo mismo un santuario cuyo principio epistémico, si ustedes desean, es el peregrinaje, el sacrificio, hacia un lugar donde hay una manifestación divina, una teofanía, qué sé yo, un lugar sagrado. Ese lugar se transforma en un santuario. Y esto está en todo el planeta, incluso desde tiempos precolombinos, cuando nuestros antepasados peregrinaban hacia las viejas huacas, ¿no? Y hay una gran congregación ritual de gente que proviene de diferentes comunidades. Hoy día van en jeep y en camioneta a los santuarios, pero antiguamente era caminando. Todavía quedan en Arica la fiesta de la Virgen de las Peñas, y hay que caminar 20 kilómetros. Y la mayoría de las compañías que van son bailes morenos de Tacna. O sea, cruzan la frontera. Hay la frontera impuesta, ¿no?
De hecho, Arica es una de las ciudades más nuevas de Chile porque ni siquiera tiene 100 años. ¿5 años? Ah, ya. Y de las fiestas patronales de la fiesta pueblerina que ustedes conocen, las cruces, otras fiestas, y el carnaval no tiene absolutamente nada que ver con esto, independiente de los sistemas de cargo. Entonces, empezamos a ver de que había una confusión en términos de las festividades y lo otro que es lo grave, esto es sumamente peligroso, es el nacionalismo metodológico. Todos nuestros estudios, voy a hablar de los que se hacen en Chile, ustedes conocen los que se hacen en Perú, en Bolivia, en otros lugares. Las investigaciones arrancan desde la frontera hacia adentro. Y nunca nos fijamos que tenemos patrimonios compartidos que traspasan las fronteras. Y esto no es un sentido esencialista, sino que hay un error metodológico en la formulación. Pero también un error cuando empezamos a ver que el modelo para explicar la fiesta de los santuarios, como la Virgen del Carmen de la Tirana, tenía elementos del altiplano boliviano, sobre todo en Copacabana. Y cuando nos dimos cuenta de que estábamos sesgando nuestra mirada y que había que sacarse los anteojos del nacionalismo, vimos que habían otras formas de celebrar y que el modelo tal vez vertical explicaba algunas cosas, pero no todo. Y ahí nos fijamos de que era posible dialogar con el paisaje sonoro que se construía en la sierra peruana. Y eso le hemos denominado como estrategia de orden metodológica, como un modelo horizontal o un modelo latitudinal, un modelo que se movía de norte a sur y de sur a norte. Voy a avanzar porque ya me están retando acá los colegas. Este es el santuario de la Tirana a fin del siglo XIX, una imagen muy antigua. Esta es la Virgen del Carmen de la Tirana, que nosotros le decimos con mucho respeto y cariño como la Chinita del Carmen. Tal vez en quichua puede ser algunas traducciones de Wikipedia, que también están en los textos en Chile, que dice, sí, China es sirviente, o sea. El profesor Cerrón Palomino, cuando le dije, mire esto, me dijo, a estudiar vocabularios quichua temprano. No es sirviente, obviamente. La Virgen del Carmen de la Tirana. Fíjense en este texto para ir dándole corpus a lo que después los colegas van a especificar. En 1898, en la prensa de Iquique, se dice, con sus bailes chunchos, morenos, quillacas, cambas y lacas, individuos que con distintos trajes alegóricos representan el tiempo de los incas, al son de flautas, pitos y bombos. Flautas de pan, pero que son lacas o sicuris, pero también pífanos, ¿ya? Estos transversales, qué sé yo, y bombos. Y nos llamó la atención. Y empezamos en la memoria festiva a ver qué decían nuestros antepasados, nuestros abuelos que bailaban en la Tirana. Y nos encontramos con que había, esto ustedes mejor lo conocen que nosotros, celebraciones en la cercanía del Cusco, en Paucartambo, que celebran a la Virgen del Carmen, la Mamacha Carmen, cada 16 de julio, y en la cual participan chunchos, en la cual participan y millas, en la cual participan sagras o diablos. Y nos empezamos a ver de que habían elementos en comunes en los actos procesionales con los mismos atuendos de los chunchos. Los chunchos llevan a la procesión a la Mamacha Carmen, llevan pífanos, las melodías que interpretan, en fin, y nos dimos cuenta, oye, esto sucede lo mismo o sucedía lo mismo. El baile chuncho de la Tirana era hasta inicio del siglo XX quien sacaba a la Virgen del Carmen de Tarapacá en procesión. Tocaban flautas o quenaquenas o estas flautas traversas, ¿no? Tocaban un ritmo de 2x3, como le decimos, que el ritmo de salto que Franco nos va a hablar, este ritmo. Entonces nos dimos cuenta que algo había pasado, que el modelo que explicaba todo proveniente desde Bolivia se empezó a fracturar
porque teníamos más elementos en común con la sierra peruana y nos dimos cuenta, yo como historiador, en que la influencia boliviana, no andina, boliviana, era mucho más tardía, incluso de la segunda mitad del siglo XX. Y empezamos a ver que había una clara distribución de los santuarios a lo largo de la cota de los 3000 o la precordillera o la sierra. Acá está la Virgen de Chapi, ¿no? Que fuimos con Alejandro Málaga hace un tiempo y con Claudia, ¿no? En fin, había vasos comunicantes que se movían de norte a sur, en fin. No vamos a hablar de quién influyó a otra, de qué fiesta es más antigua que otra, no es la ocasión. Pero sí habían personajes como estos chunchos que aparecen en los queros ceremoniales de la época colonial. Ahí están los atuendos, ¿no? Esos personajes emplumados, que tienen unas flechas, que tienen chontas, en fin, que Guamampoma lo identifican como los personajes del Antisuyu, ¿no? Se pegó. No avanza esta cuestión. Ya. Y estas imágenes que, por ejemplo, al norte del Perú, en Trujillo, Martínez Compañón, a la segunda mitad del siglo XVIII, va a construir también estas imágenes que tienen los mismos atributos estéticos con las imágenes que están acá en esta fotografía en blanco y negro y que nosotros hallamos en las carátides o las columnas de los templos en Cibaya y en Tarapacá, y que son de fines del siglo XVIII también. Entonces hay elementos iconográficos que estaban de aquí y allá circulando, pero también son personajes, son representaciones. Y esas representaciones no solamente están encristadas en las paredes de los templos, sino que también forman parte del repertorio de danzas y mudanzas que se dan en las fiestas de santuario. Esto no funciona. Voy a cerrar con esto. Se pegó. Hablé mucho de chilenización, parece. No, se pegó. Bueno, esta otra imagen de los chunchos acá en el altiplano cerca del lago, ¿no? Y estos son los de la Tirana, fíjense ustedes, con chontas, que son estas especies de arcos de flecha, sus tocados con plumas. Esto es la Tirana a fines del siglo XIX, mediados del siglo XX y en la actualidad. Son los chunchos que sacaban a la Virgen en procesión, pero quedaron invisibilizados por la fuerza de la chilenización. Y no solamente por la chilenización, invisibilizados por la academia. Porque pensamos que nuestro nacionalismo metodológico explicaba todo a partir de negar, invisibilizar el pasado peruano. Estas imágenes que están acá son los diablos, en la Tirana, al estilo orureño, que es con estos grandes cachos, pero al estilo tarapaqueño, que es el diablo rojo o diablo suelto, que es colonial, es más antiguo que la influencia orureña, aunque a los orureños les moleste. Los sagra, que ustedes conocen bien, que se suben arriba de los techos, igual que en Tarapacá, se sube arriba de los techos a gritarle a la Virgen, igual. Y acá está el diablo, yo bailo de diablo, mi papá bailaba de diablo, mis tíos todos, hay una larga tradición. Pero también en el peso de las fiestas y las músicas y las danzas está el peso de la noche larga de la chilenización. Esto es un baile moreno con los colores patrios chilenos, en Humagama, en la precordillera o sierra de Humagama, están vestidos de soldados, ¿no? Y esto en las cruces en Socoroma, donde son algunos colegas, ¿no? Y las cruces revestidas con los colores azul, blanco y rojo, que son los colores patrios, pero hay en el centro una cruz con rojo y blanco. Y una memoria festiva, es una memoria ritual en la cual se apela a una memoria del pasado peruano que vivieron cuando marcaban con cruces las casas, con cruces negras con alquitrán, y en las cuales las personas tenían menos de un día para irse porque eran perseguidos. En Arica, en Iquique, en La Pampa y en las comunidades andinas. Cruces
que se celebran hasta el día de hoy, pese a que los templos se revisten de rojo, blanco y azul. Y hasta nuestros días nosotros estamos viendo de que hay un pasado que, si bien no se habla de que es peruano por las personas que participan, sino que se apela a una antigua memoria invisibilizada por las fuerzas chilenizadoras, pero invisibilizada también por los modelos impuestos por el mundo académico. Lo que estamos nosotros sugiriendo es destapar estos nacionalismos metodológicos, poner en pugna y en tensión de que en el norte de Chile tiene algo de perogrullo. Tenemos vínculos con el Perú, claro que sí, pero esos vínculos están escritos en la Sagrada Escritura de la historia, pero a nuestro juicio están grabados en los cánticos, en las danzas y en las voces e instrumentos de las comunidades indígenas y afrodescendientes del actual norte chileno. Eso, muchas gracias. Nicole Cortés, ella es estudiante del Magíster en Historia de la Universidad de Tarapacá. Es historiadora y licenciada en Ciencias Históricas y Geográficas por la misma universidad. Además de ser historiadora, ella participa directamente en la festividad de la Virgen del Carmen de la Tirana, como socia, ¿no?, y como bailarina de la sociedad religiosa Morenos Hindúes de Iquique. Bueno, también tocaba clarinete, ¿no?, en una banda de bronces. La trompeta también. Bueno, los dejo con Nicole, ya quien nos hablará sobre los bailes más antiguos de la fiesta de la Tirana. Buenos días aún. Muchas gracias por haber asistido a esta mesa redonda. Como comentó Franco, vamos a hablar sobre los chunchos y morenos. Son dentro de los bailes de la festividad de la Virgen del Carmen de la Tirana, son los más antiguos que aún se mantienen con vida. De muchas formas también resistiendo el estar presente en la fiesta, porque muchos bailes se han ido perdiendo con el tiempo, ¿ya? La fiesta de la Virgen del Carmen se ubica en la región de Tarapacá, en la provincia del Tamarugal. Celebramos cada 16 de julio con más de 200 bailes religiosos, junto con las bandas de bronces que los acompañan, a la Virgen del Carmen, la Chinita del Tamarugal, ¿ya? Este es el poblado donde se ubica la Virgen del Carmen. A ver si me ayuda el mouse. Donde dice obispado, no sé si lo pueden, el punto como rojizo, es el sector donde se ubica el templo. Y los bailes, los 200 bailes, se congregan en todo ese sector. Ya, tienen que estar luchando a veces por el espacio para poder danzar. Obviamente siempre con una cordialidad entre los caporales, ¿ya? Las personas que mandan, o más que mandar, son los que guían estos bailes, ¿ya? Cada año se van juntando diferentes bailes y también existen diferentes tipos de bailes, ¿ya? Según explica Uribe Echeverría, existen chunchos, cuyacas, pastoras, morenos, llameros, diablos, figurines, coyahuasis, cambas, gitanos, ricos, gitanos pobres también. Alibaba, que es un estilo de baile moreno, marineros, españoles, chilenos, guasos, toreros, gauchos, cosacos, osos, pieles rojas, Cruz del Calvario, indios, apaches, reinas con coronas, etc. Las investigaciones de Luis Uribe en un primer comienzo nos dan esta tipología de bailes que existen para la fiesta de la Virgen del Carmen, ¿ya? Dentro de los cuales, como se mencionó anteriormente, los bailes chunchos y los bailes morenos serían los que tienen mayor antigüedad dentro de la festividad. Antiguamente, a finales del siglo XX, la fiesta de la Virgen del Carmen no se celebraba el 16 de julio, sino que se podría llegar a celebrarse a las fechas más cercanas al 28 de julio o a las fiestas más cercanas al 6 de agosto. Celebraciones que no tenían que ver con el territorio que ya era chileno, ¿ya? Sino que eran fechas que relacionaban con peruanos y bolivianos, ¿ya? Como dice la cita: como a las 4 de la tarde, una larga y selecta comitiva formada en procesión se dirigió a hacer entrega de la cera
que obsequiarán a la Virgen los feligreses, acompañados de chunchos, morenos, quillacas, cambas y lacas. En la actualidad, los lacas si bien eran representados como un baile más religioso, en la actualidad es un conjunto musical que acompaña a los bailes cuyacas. Individuos con distintos trajes alegóricos reportan el tiempo de los incas con todos los trabajadores de la oficina, los cuales se compiten unos a otros en la elegancia y el valor de sus vestidos, con sus correspondientes bandas de músicos y muy distintos a quienes, aunque parecidos toques, bailan sus zapateados con tanta maestría y orden al son de la flauta, pitos y bombos, que es el que más descuella en un primer término, haciendo evolución también y tan acompasada que se puede decir son soldados de línea, desde el más barbudo hasta el más muchacho. Junto a ello, y en su cuadrilla se identificarían la forma de cómo se van uniformando los bailes dentro de su avance, dentro de la danza. Van otros con caretas, representando diablos, otros vestidos de oso, con un muchacho que lo lleva amarrado a las cadenas, cuyos osos van cubiertos de pieles de llamas, los cuales desde el alba hasta la noche no cesan de bailar al son de sus matracas. Dicha fiesta debería haber sido celebrada el 16 de julio en honor a la Virgen del Carmen, pero siempre obviamente se aplazaba para fechas como principios de agosto para dar lugar más o menos a la magnificencia del arreglo de la solemne inauguración de otras festividades, pensando bajo otra mentalidad y tocando estas celebraciones. Como bien indicó el profesor Alberto, los chunchos eran considerados como custodios de la Virgen del Carmen, y en esta fotografía ustedes lo pueden ver. A sus pies se postran ante la Virgen porque eran los custodios, eran los que acompañaban a la Virgen en la procesión y también actuaban en sus ritos principales, ¿ya? Hacia 1905, el periódico La Patria enuncia: con entusiasmo de otros años, si no con más, se ha celebrado en el Villorrio de la Tirana la fiesta de honor a la Virgen del Carmen, patrona de dicho pueblecito. Esta fiesta, que se celebra en dicho pueblo desde hace más o menos 3 siglos, reviste todos los caracteres de un acontecimiento y asisten a ella más o menos 3.000 almas. Allí, en medio del estruendo de camareras y cohetes, y en el centro de la pampa, la imagen de María Santísima es paseada en el pueblo en andas, que cargan sus devotos y acompañada por comparsas de indios danzantes vestidos con sus plutorescos trajes nacionales. Hay comparsas de morenos, chunchos, lacas y otros, que bailan al compás de la música improvisada de acordeones, quenas y bombos. Existen diferentes tipologías de instrumentos que van acompañando a cada uno de estos bailes religiosos, ¿ya? Los periódicos de la época, obviamente, son nuestra fuente principal también para el estudio, nos demuestra que también existía un gran componente de bailes morenos, ¿ya? Hay que recordar, o más bien les debo enunciar, que antiguamente los bailes religiosos se les conocía con el nombre del caporal. En este caso, por ejemplo, podíamos identificar, por ejemplo, al baile moreno de la Oficina Progreso, de la Oficina Salitrera Progreso, y el caporal se llamaba Ramón Leal. Pero este baile no se le llamaba o no se le identificaba como el baile de la Oficina de la Progreso, sino que se le consideraba que es el moreno de Ramón Leal, ¿ya? Y eso pasaba en casi todos los bailes religiosos, ¿ya? Acá tenemos una imagen de los bailes chunchos, ya, de la Oficina Buen Retiro, ¿ya? Y no solamente nos muestra los trajes con los que están vestidos, con el turbante emplumado y las chontas. Las chontas representan arcos con los que van danzando, ¿ya? Y venerando a la Virgen del Carmen, ¿ya? La chonta en sí es un trozo de madera que en un costado tiene un alambre y ellos van tocándolo mientras van danzando. Franco, ¿me ayuda con Jaime con la música? Salto chuncho. Tan, 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 tan. Están tirando el alambre para hacer sonar la chonta. Es un ejemplo.
Junto a ello también encontramos a los bailes morenos. Los bailes morenos que se caracterizan en sí porque representan al moro, al hereje, ¿ya? No así como los chunchos. Los chunchos, por el general, representan al salvaje, ¿ya? Como anunció el profesor Alberto, se piensa, según las crónicas, que ellos venían del antisuyo, ¿ya? Por ende, ellos por eso se revestían tanto de trajes emplumados. Ahora bien, el moreno en sí danza con la matraca, que la matraca también le va marcando el paso mientras van danzando. Salto moreno. Ahora bien, existen diferentes, ¿cómo se diría, Franco? Disculpen, yo no soy musicóloga, soy historiadora. Franco, ¿el ritmo más lento, más acompasado o más rápido se llama ritmo? Ya, disculpen. El ritmo puede ser más lento o más acompasado dependiendo del tipo de baile moreno, ¿ya? Por ejemplo, más adelante Franco va a mostrar un ejemplo más visual, audiovisual, real, de los bailes morenos en sí, que son más lentos, más acompasados, pero existen otros bailes morenos que también bailan mucho más rápidos, ¿ya? Todo va dependiendo del ritmo y la identidad que posee cada baile religioso, ¿ya? Ahora bien, ustedes verán acá que están vestidos de forma bastante particular estos bailes morenos, ¿ya? Están vestidos así como le decía el profesor, como soldados. Existe una distribución bastante grande, principalmente a mediados del siglo XX, durante la primera mitad del siglo XX, de estos bailes religiosos. Se ubicaban en la oficina Buen Retiro, Jaspampa, Calacala, Constancia, Mapocho, Humberson, La Granja, Victoria, entre otros, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que tenían en particular? Que todos peregrinaban hacia el santuario de la Tirana, ¿ya? Acá en este mapa podemos ver la distribución que existe de las oficinas salitreras. Los puntos verdes son las oficinas salitreras que existían por lo menos la primera mitad del siglo XX, ¿ya? El punto en la cruz amarilla representa dónde se encuentra ubicado el santuario de la Tirana, ¿ya? Y el punto azul representa Iquique, la ciudad de Iquique. Ahora bien, ¿por qué es importante situar Iquique dentro de esto? Producto de las crisis salitreras que existieron a comienzos del siglo XX, se vio la necesidad, obviamente, de las personas de ir migrando a ciertos lugares buscando un mejor vivir, ya buscando trabajo, entre otras cosas. Muchos pampinos migraron hacia la ciudad de Iquique, pero no querían perder esta esencia de ser devoto a la Virgen, de venerar a la Virgen por medio del canto y la danza de los bailes religiosos, ¿ya? Es por eso que se toma la figura de Serapio Cartagena, por ejemplo, que funda un baile de chuncho en la ciudad de Iquique, en el sector de Plaza Arica, el actual Plaza Arica, que es un barrio, en ese periodo, principio de la década del 20, un barrio periférico de la ciudad de Iquique, ¿ya? Y ahí comienzan a sentarse los bailes religiosos. Y a partir de este baile chuncho que se forma en la ciudad de Iquique, también se van formando nuevos bailes que van a ir danzando a la Virgen del Carmen la Tirana. Ahora bien, los bailes no se mandan solos. Bueno, a finales del siglo XX y principio del... disculpen, me enredé. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, técnicamente sí se mandaban solos. ¿Por qué? Porque ellos decidían cuándo hacer la entrada, ¿ya? Obviamente había un proceso para realizar la entrada hacia la fiesta por orden de llegada, pero ellos se mandaban solos a la hora de cantar, de danzar, dentro del templo y fuera de este, ¿ya? En 1917, el obispo José María Caro, en acuerdo con los bailes religiosos, viendo los problemas que habían, porque habían bailes que se ponían a cantar a todo chancho y no dejaban que los demás, disculpen la expresión, a cantar fuertemente, y podían estar cantando y danzando por 2 horas y no dejaban que el otro baile siguiera,
si bien eran poquitos bailes, alrededor de 20 a comienzos del siglo XX, no dejaban que los otros bailes cantaran. ¿Y eso qué producía? Que se pusieran a pelear a combos, puñetes, había una trifulca bastante grande, ¿ya? El obispo José María Caro, viendo todo lo que estaba sucediendo en Tirana, se reúne con los bailes y le dice, vamos a marcar normas, ¿ya? Dentro de las normas, por ejemplo, ahora te indica que cada baile ya no se va a llamar con el nombre del caporal, sino que se va a llamar con el nombre de un santo, ¿ya? Porque igual habían bailes que, por ejemplo, habían 2 morenos o 3 morenos dentro de una misma oficina, ¿ya? Por ejemplo, el baile moreno de Calacala, está el baile San Gerardo. Moreno de Calacala, San Juan. Y así se va generando un orden dentro de los bailes religiosos bajo la advocación de algún santo patrón o bien de la Virgen, ¿ya? Nadie debe ingresar a la iglesia con caretas, máscaras, figurines, etc. Se tienen que revestir delante de la Virgen. Cuando está cantando un baile en la iglesia, el que va entrando no debe interrumpirlo para evitar este trifulca que sucedía. El caporal del baile debe llevar visible su número. El caporal número 1 dice, el caporal del número 1 que ingresó al templo hace de director general para el caso de que fuera necesario. Para distinguir más fácilmente que los que tenían ante el nombre de una misma oficina y para evitar que se llamaran por el nombre que no correspondiera ni al caporal que lo organizara ni a los miembros que lo componen. Eso es lo que comentaba, ¿ya? Gracias. La fiesta en sí se comenzó a organizar de esa manera. A comienzos de 1917 comienza ya el orden dentro de la fiesta que va a concluir en la formación de la Federación de Bailes Religiosos de la Tirana. Es una institución que organiza más de 200 bailes religiosos que asisten para la fiesta y que en la actualidad participan del 10 al 20 de julio, ¿ya? El proceso chilenizador fue bastante grande, fue bastante importante para los bailes, porque, como si ven en la figura del lado de allá, es el baile de Chunchos del Carmelo, ¿ya? Pero si ustedes ven, están ataviados de plumaje, ¿ya? Pero en la imagen del lado de acá no tienen tanto plumaje en sí y el traje ha cambiado. ¿Por qué? Porque tiene la cinta tricolor, la banda tricolor que identifica que es un baile chileno, ¿ya? Lo único que se mantiene al 100% dentro de este baile son el turbante. Y también dentro de su traje de gala tratan de mantener capa emplumada también, haciendo rememoria de ese tiempo. Obviamente este proceso de que ya no tenga más plumas, disculpen, fue producto de que comenzó, obviamente al comenzar a organizarse mejor la ciudad, dejaron de haber tantos animales. Al no haber tantos animales como patos, gallinas, ya no habían tanto plumaje para poder realizar la confección de estos trajes. Junto a ello, vemos, por ejemplo, en los trajes morenos. Nace el baile morenos marinero, ¿ya? Nacen otros tipos de danza que abocan la nacionalidad chilena dentro de los bailes religiosos. Junto a ello también se producen diferentes imaginarios, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la influencia del cine, las magazines, la industria del entretenimiento en general, que generó la creación de nuevas danzas religiosas. Como bien dice Uribe, las viejas películas del oeste del cine mudo, donde aparecían tribus de pieles rojas cuyos trajes y danzas guerreros fueron copiados por numerosas cofradías nortinas. El primer baile religioso pensado bajo la categoría, tipología más bien dicho, de pieles rojas, nace a raíz del baile de Chunchos del Carmelo que se funda en la ciudad de Iquique. De ahí se van desprendiendo muchos bailes religiosos de diferentes tipologías. Tenemos, en primer lugar, a este baile pieles rojas, ¿ya? Bueno, ahí tenemos dos, más bien dicho, tenemos uno que es los danzantes de Damián Mercado, ¿ya? Que de hecho bailan similar a los bailes chunchos, y también tenemos a los pieles rojas ya netamente tal, que son una recreación del western estadounidense. Pero también se van formando otros imaginarios, por ejemplo el tigre de Malasia, Sandokan, no sé si alguno recordará esas revistas, ¿ya? Y se crean una nueva identidad dentro de los bailes morenos, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, la imagen de allá muestra Sandokan y la imagen de acá muestra el baile moreno hindú al cual yo participo y que evoca a un baile hindú,
¿ya? Se coloca el turbante, el chalequito y trata de imitar lo más que se puede a esta identidad o imaginario oriental. Vamos a comenzar a finalizar. Acá en este gráfico ustedes podrán ver el crecimiento exponencial que han tenido los bailes religiosos desde durante el siglo XX, ¿ya? Teniendo principalmente un crecimiento exponencial sobre 40 bailes en la década del 70, ¿ya? Esto obviamente lo va a ir complementando un poquito más Jaime porque tiene una relación estrecha con las bandas de músicos que acompañan a cada uno de los bailes religiosos, ¿ya? Acá podemos también ver cómo era antiguamente la tirana. Nuevos bailes que se van gestando, como les anuncié, el baile cuyaca, que también nace a partir de gente que salió del baile chuncho, ¿ya? Y también los cambios de instrumentos dentro de las bandas de bronces. Si rememoramos a lo que se leía antiguamente en los periódicos La Patria y Trapacá, se decía que iban con pitos, con lacas, entre otros instrumentos. Y a partir de la década de 1940 comienzan a hacer estos cambios de instrumentación. ¿Para qué? Para que se une más fuerte todas estas músicas, saltos, como hablarán más adelante mis compañeros, y puedan danzar con mayor algarabía, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque si un baile religioso están bailando los dos a la par, el que tenga más punche, más fuerza con respecto a su banda, baila mejor, y el otro puede llegar a perder el paso, ¿ya? Finalizamos dentro de las tipologías de baile. Vamos a resaltar, por ejemplo, los bailes morenos de salto que poseen en la actualidad. Existen 42 bailes morenos de salto, bailes chunchos, pese a de que eran la mayor cantidad de bailes durante comienzo del siglo XX. Podrían llegar a haber 50, en la actualidad solamente quedan 10 con vida y hay otros bailes ahí entre medio. Muchas gracias y los dejo con mis compañeros, ¿ya? Que van a seguir exponiendo estos detalles. Bien, si hay preguntas, las anotan, las vamos a ver al final. Ahora los dejo con Jaime. Jaime es especialista en instrumentos de bronce y lichiguayos, ¿no? Que es un conjunto de quenas, quena, por decirlo así, de su pueblo de origen, que es en la precordillera tarapaqueña, en el pueblo de Sipisa. Además es compositor y arreglista de variados estilos como de bandas de bronces, ¿no es cierto?, orquestas, bailables, y tiene una serie de proyectos personales relacionados como músico, ¿sí? Es investigador, especialmente de bandas de bronces y lo que se refiere a los que son los maestros, ¿no? Los maestros que han desarrollado estas bandas desde mediados del siglo XX en adelante en la región de Tarapacá. Vamos, Jaime. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. También agradecer las ponencias que han hecho mis compañeros. Primero quiero empezar agradeciendo porque me van a ahorrar un poco de tiempo, algunas cosas que ya he mencionado. Por lo tanto, el título de mi ponencia se llama Las bandas de bronces y los maestros músicos de la tirana. Primero voy a hacer una breve descripción de lo que son las salitreras. Si bien se han nombrado, quizás sería importante especificar un poco en cómo funcionaban, donde en el tiempo de la explotación del salitre se formaban una especie de ciudades flotantes, donde la gente que trabajaba no recibía remuneración como dinero, sino que recibía fichas que servían para poder comer, y ellos tenían un lugar donde dormir, escuela para los niños y el trabajo. A mediados de los años 50 las salitreras empiezan a cerrar y es ahí donde ocurre una crisis, donde estas personas quedan sin hogar donde vivir, sin poder trabajar y migrando a otros lugares. Dicho esto, vamos a comenzar con las bandas que se forman en las salitreras. ¿Por qué nombro esto? Porque es súper relevante para lo que va a pasar en el futuro con esto que dijo, ¿cierto?, el doctor Alberto, donde llegan estos instrumentos de bronces a inicios del año 1900 a través de, ¿cierto?, la ley 1392, donde se rectifica el servicio militar obligatorio y además, como dijo también, el ejército adquiere una característica prusiana, donde dentro de sus filas se consideran bandas instrumentales
y contratación de músicos profesionales, lo cual significó algo súper relevante e importante, sobre todo a los músicos que eran jóvenes y niños de la salitrera, donde le brindaba una estabilidad económica y también un trabajo seguro y una migración donde podían quizá tener un hogar propio. Dentro de esta brigada voy a tomar como ejemplo la brigada Santiago Humberton. Si se fijan por el nombre, el dueño era un inglés. Surgen una serie de actividades para los niños. Recordemos que no había televisión, por lo tanto, habían otro tipo de entretenciones. Dentro de eso, una brigada de Boy Scout. Por lo tanto, en este tiempo se forma la brigada de Humberton, que son niños entre 12 y 15 años, donde su tiempo libre lo dedican a aprender estos instrumentos de bronces, quizá con un repertorio europeo, pero en fin, como decía Nicole también, ligado a lo que son los bailes religiosos, empiezan a ocupar a estos niños para que puedan tocar, cambiando los instrumentos que habían de viento de madera, de caña andinos, por instrumentos de bronce debido a la fuerte potencia que tenían, ¿cierto?, al tocar, sobre todo cuando hay muchas cantidades de baile, podían tener mejor sonoridad. Dentro de esta brigada hay 3 maestros importantes que son los formadores, donde ellos muchos eran ex militares y formaban a estos niños que, es importante mencionar, no contaban con sus instrumentos, debido a que estos instrumentos estaban recién llegando acá a Chile. Generalmente solamente los uniformados tenían acceso a estos instrumentos, pero sí habían algunas salitreras que tenían estos instrumentos que daban de baja, por decirlo así, y se empezaron a recopilar estos instrumentos. Por lo tanto, los niños tenían una formación netamente musical antes de ejecutar el instrumento. Por lo tanto, se tenía que facilitar la forma de enseñar y se enseñaba solamente en llave de sol y en tono si bemol. Es por eso que es importante este dato para lo que viene después. Dentro de estos niños tenemos, hay una serie de nombres. Para mí es importante nombrarlos porque muchas veces los músicos quedan en el anonimato y no por ser una persona famosa vamos a dejar de no nombrarlos. Estos nombres de estos músicos que aparecen ahí son súper importantes porque cuando aprendieron de niños, cuando crecieron fueron muy relevantes para lo que empezó a crecer. Ahí tenemos una fotografía de la brigada de Humberton. Si ustedes se fijan, existía ya una chilenización donde ya tenían que utilizar un uniforme, el sentido de la patria era importante y aprendían la música para también poder tener un mejor futuro. Muchos de estos músicos que de niños, que se fueron después al ejército, formaron una carrera formándose como músicos profesionales, pero también habían bandas que pertenecían a otros pueblos. Dentro de los más relevantes están los pueblos de Mamiña, Pica y Guaviña. Para que entiendan, el perímetro es más o menos de 200 kilómetros a la redonda, donde se ubicaban estos pueblos y estas bandas. Estos músicos fueron importantes, ya que una vez que terminaban con su carrera militar, volvían a sus pueblos. No así lo podían hacer los músicos de salitrera que migraban a una ciudad o a un pueblo aledaño. Y es ahí donde se empiezan a formar músicos súper importantes y empieza a crecer lo que son las bandas de bronces. Luego de esto, las bandas comienzan a participar en todo tipo de festividades, primero como músicos del ejército y luego como músicos ya civiles, para tener un promedio. Al comienzo, a mediados del siglo XX, el 90% de los músicos de la región de bronces eran uniformados. En la actualidad es al revés. El 20% solamente son músicos uniformados, el 80% son músicos civiles. Luego como dijo Nicole, ¿cierto?, mostraba un gráfico de que la fiesta de la Tirana tuvo un gran realce, un crecimiento súper exponencial e importante. Las sociedades también necesitaban músicos para que les tocaran a sus bailes. Es por eso que también la necesidad de tener instrumentos, de poder contar con mayor cantidad de músicos, fue abriendo esta posibilidad donde ya empiezan estos niños, por ejemplo, a aprender instrumentos y a tener un contacto constante entre músicos profesionales y músicos amateur, que también los obliga un poco a aprender más de teoría, de lectura, y va también mejorando el nivel de las bandas que existían en ese momento. Junto con eso,
viene también una serie de evoluciones, ritmos y melodías que Gianfranco va a detallar en su exponencia, pero es importante mencionarla porque estos músicos que empiezan desde pequeño a tocar, cuando ya se vuelven adultos, empiezan a tener sus propios estilos, su propia forma de componer, se empieza a ramificar lo que es el ritmo del salto, es cierto que también va a ahondar Franco, y eso hace a que, como acá ustedes ven en la gráfica, podemos encontrar una banda la foto más antigua que se ve en el cuadro de acá, es la banda de Pica del año 1920, donde esa era su formación. Si ustedes se fijan, hay instrumentos de variados tamaños del bronce, que era lo que había en esa época o que llegaba. Después tenemos acá una banda del año 1970, donde ustedes se fijan que se reduce bastante la cantidad de músicos, debido también a la alta demanda de bailes religiosos que participan en las fiestas, donde se tenían que distribuir entre 3 trompetas, 2 bajos, barítono y la percusión. Eso permitió de que muchos músicos tuvieron una capacidad de resistencia súper importante para poder estar los 6 días de fiesta tocando días y noches. También es relevante el avance que hubo también en el acceso de la información, donde ya los músicos, como les dije, no eran solamente uniformados, sino que también habían civiles. Después tenemos una fotografía de una banda de los años 90, donde nuevamente empiezan a crecer en cantidad, debido a que esto ya se empieza a expandir, y finalmente tenemos la formación de una banda actual, que esa es más o menos la cantidad de músicos que la componen. Y si ustedes se fijan también ahí, podemos ver que en la primera foto, la mayoría de los músicos, el promedio de edad estaba entre 40 y 60 años. En la segunda es algo similar, en la tercera ya vemos músicos un poco más jóvenes, y en la última el rango de edad es súper diferente porque actualmente las bandas están entre los 12 y los 25 años. Ese es el promedio de rango de edad, por lo tanto también eso nos hace entender la diferencia que hay en la evolución de la parte musical. Como este es un congreso de musicología, no puedo dejar la música de lado, ¿cierto? Así que voy a hacer una breve descripción de lo que es la armonización que se utiliza actualmente en una banda. Si bien en la melodía que voy a poner, dicho sea de paso, pido disculpas por lo improvisado que hicimos con el ritmo del chuncho, yo creo que con esto nos vamos a mejorar. Lo que ustedes están viendo acá es un ejemplo, son 5 compases, no lo quise hacer más largo, pero sino que me interesa que entiendan la distribución armónica de cómo funciona una banda de bronce del norte de Chile. En este caso tenemos primera trompeta, segunda trompeta, y la tercera voz de la trompeta es una octava más alta. Por lo tanto, la primera voz queda en el centro, la segunda voz queda debajo y la quinta es la que se octava, lo que hace un sonido particular. Luego de eso tenemos los barítonos que van haciendo acompañamiento con esta misma distribución de las voces, y algo peculiar que se arraiga desde el tiempo de estos maestros de la salitrera es la forma en que la tuba, que acá dice barítono 4, está en si bemol y en clave de sol. Poco común, pero para la música que se hace en el norte es súper habitual y común. Vamos a escuchar cómo esta idea lo que van a escuchar es un ritmo de salto que es una adaptación que hice utilizando una melodía antigua, pero con una armonización moderna. Se puede entender que después viene una repetición y después viene el canto de los barítonos. En honor al tiempo, si ustedes se pueden dar cuenta, la idea del salto es como un ritmo, una métrica súper básica que va cambiando de acordes, pero que también ha hecho
que por lo menos en lo que es la música de las bandas de bronce, de las bandas de bronce del norte de Chile, tenga compositores que quedan en el anonimato. Dentro del legado que han tenido este crecimiento de las bandas, hay algunos principales maestros que los quiero mencionar más que nada por su aporte a la música. Tenemos primero al maestro Victoriano Caqueo Cholele, músico oriundo del pueblo de Mamiña, donde, como bien antes dijo Alberto, él era un músico de un pueblo del interior, entre Aymara y Quechua, que llegó a ser jefe del ejército de la banda de Iquique, y dentro de sus prácticas él solicitaba solamente músicos de la región. Por lo tanto, en el periodo que él estuvo a cargo de la banda, el 100% de los músicos eran de la propia región, de pueblos y de salitreras. Él es el compositor del actual himno Iquique y además es uno de los pioneros en la transcripción de esta música que muchas veces era transmitida de oído a las partituras. Luego tenemos al maestro Eduardo Maldonado Salazar, un músico también de otra salitrera, de la salitrera Victoria, donde se destaca por un sinnúmero, yo me imagino que cientos de arreglos y transcripciones. Una de las características de este músico es que transversalizó lo que son las bandas de bronce para cualquier estilo y género musical, donde su repertorio tenía desde vals peruano, cumbia, música de bailes religiosos, música de iglesia y todo lo que ustedes se puedan imaginar de adaptaciones de música popular o música, a veces incluso música clásica, al formato de lo que es las bandas de bronces. Luego tenemos a don César Contreras, que también fue uno de estos niños que aparecía de la salitrera de Humberton, donde él, después de ser también un músico formado en los militares, luego de que termina su proceso, luego de que se jubila, comienza a hacer clases en colegios formando de la misma forma que él aprendió a niños en los años 90, donde muchos de estos niños que aprendieron en los colegios son los actuales jefes de banda de lo que tenemos hoy día. Tenemos también a Abelino Mamani, de todos estos que están acá, es el único músico civil que, si bien se codeaba con los músicos militares, él aprendió de forma autodidacta y se impregnó muy bien lo que son los estilos del salto. Es uno de los pioneros, según palabras de él mismo, en un año puede componer entre 300 y 400 saltos. Y finalmente tenemos a Reinaldo Santibáñez. A él lo quise poner porque él era uno de los niños también de la brigada de Humberton que no tenía una herencia musical. Es el primer músico de su familia. Sin embargo, a través de los años se ha hecho un legado con su familia, ya que sus hijos, sus nietos, sus bisnietos actualmente son los que están tocando activamente, son jefes de banda de algunas bandas de bronces y ha formado un legado musical que se caracteriza por la inmensa creatividad que tienen. Un dato importante, así como dijo Nicole, que una vez que se formaliza esto de los bailes religiosos, tienen una especie de federación. Las exigencias de los bailes es que cada año las bandas tengan por lo menos 20 temas propios inéditos, lo cual ustedes se podrían imaginar la inmensa cantidad de músicos que hay creativos. De hecho, entre paréntesis, el salto chuncho que estaba tarareando lo estaba inventando, improvisando. Pero más o menos así funciona la música en el norte de Chile, donde la música de los saltos antiguos se pueden tocar, pero la novedad es lo que llama siempre la atención. Acá tenemos un gráfico para dar un ejemplo, ya que en los años 90, como crece de forma exponencial lo que son las bandas de bronce, gracias también a la fiesta de la Tirana, donde, como dijo Nicole, hay más de 200 bailes, los mismos bailes religiosos comienzan a tener sus propias bandas de bronce para poder dar abasto con la fiesta. Y es así donde también se forman, en este caso estoy poniendo un ejemplo de un baile gitanos, donde la mayoría de los que aprenden son niños y jóvenes,
luego de que ellos cumplen cierto tiempo de manda con el baile. Estas bandas, estos músicos se independizan y forman sus propias bandas, como es el ejemplo de acá. Y acá tenemos otro ejemplo de una banda que ya estaba constituida y se va dividiendo a través del tiempo, formando nuevas bandas. Para finalizar, les tengo acá un pequeño gráfico, o sea, bueno, es una lista de bandas donde aparecen los nombres de la banda, el año de fundación, y si ustedes se dan cuenta, desde el año 2015 en adelante empiezan a crearse nuevas bandas, como les dije recientemente, donde ya no hay cabida para estos músicos tan antiguos, sino que la generación de ahora recibe solamente músicos jóvenes y niños, lo cual quizás, esa es en este caso mi intención y mi misión, es poder quizá darle la retribución y mencionar a estos músicos que muchas veces quedan en el anonimato, pero fueron cruciales para lo que hoy día se conoce como las bandas de bronces actuales. Esa es mi presentación, ese también es mi libro, también les dejo la invitación. Voy a tratar de mandarle el link para que lo puedan descargar de forma digital y poder quizá interiorizarse más detalladamente de lo que son las bandas de bronces del norte de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Ahora, para cerrar esta mesa, vamos a dejar a Gianfranco Da Ponte, quien es un musicólogo y doctor en musicología, trabaja en la Universidad de Tarapacá y además, como todos los integrantes de nuestro equipo, además del corpus académico que tenemos, Gianfranco también es músico y bailarín del baile cachimbo, que es un baile de baile y tierra, muy similar a la marinera que se baila acá en el Perú. Así que dejo a Gianfranco Da Ponte. Muchas gracias, Alberto, por tu presentación. Intentaré, avanzar lo más posible. Esta presentación voy a dejarla así, no en pantalla completa, porque como tengo algunos ejemplos, me permite manipular los ejemplos o algunos videos de manera más rápida, porque lo voy a hacer en honor al tiempo. Bien, mis compañeros han hablado del salto, ¿cierto? ¿Pero qué es el salto? Y también de los chunchos. Bueno, el salto nace con los chunchos, ¿no? El salto es esta imagen, este es un ritmo, ¿no? Que lo estábamos haciendo recién, ¿ya? Que remite al mundo de los chunchos, y los chunchos, como explicaba también mi compañera, ¿cierto? Remite al mundo del salvaje, ¿no? Y como estas son representaciones, y como bien también lo había dicho mi compañera, el chuncho es en esta representación el chuncho es el salvaje que salta, ¿no? Y por lo tanto, a este ritmo que era propio de este baile religioso, ¿no? se le llamaba el salto. Así de sencillo, un ritmo de salto. Ahora, esto no era con banda de bronces, ¿ya? En los saltos más antiguos eran con membranófonos, bombos, ¿cierto? Una caja redoblante y con pitos. En este tipo de saltos, antes de la primera mitad del siglo XX, nosotros compartíamos ciertos aspectos sonoros, ¿no? Como con toda la sierra, se podría decir occidental, que es nuestra tesis. Por ejemplo, aquí vamos a escuchar este es el guarichuncho, esto es peruano, esto es del Coyurriti. Un pedacito, ¿no? Para poner un ejemplo. Lamentablemente no tenemos grabaciones anteriores, pero sí hubo algunas prospecciones de musicólogos como Carlos Lavín, quien transcribió justamente algunas de estas melodías de chunchos, tocadas, ¿cierto?, con flautín, caja y bombo, que nosotros podemos escuchar, si bien es cierto, no es la misma melodía, ¿sí?, pero sí están claramente emparentadas. Y por lo tanto, cuando comienza lo que explicaba Jaime, este periodo de chilenización,
y se integra ya el flautín, ¿no? Que era propio de la Armada de Chile. Y con este sentimiento, esto es muy importante, ¿no? Este sentimiento de la novedad, ¿no? Por lo tanto, los músicos se instruían mucho de la industria musical, lo que llegaba, lo que escuchaban ellos en los discos. Llegaban estos tocadiscos pequeños, que allá le llamaban las discorolas, escuchaban estas músicas y empezaban a repetir. Por lo tanto, las melodías más antiguas ya empezaban a desaparecer. Estas melodías que justamente el musicólogo Carlos Lavín, cuando publica sobre la tirana en 1950, le llama melodías incaicas, ¿no? Y dice, ahora hay melodías más chilenas o melodías que ya no son incaicas. Así que bueno, en nuestras entrevistas con antiguos cultores de chuncho nos encontramos con doña Nilda Barreda y ella decía, no, si tocaban estas melodías, y curiosamente nos tararía la Sinfonía 40 de Mozart, ¿no? Y sonaba algo así. Entonces vamos viendo este gusto por la novedad de los músicos, hasta que llegan las bandas de bronce. No voy a ahondar en ello porque Jaime ya hizo la exposición, ¿cierto? Pero esto ya alrededor de 1940. Lo que sí, los bailes tenían su propia percusión, entonces estos músicos empiezan a integrarse, ¿no? a los bailes. Y aquí ya cambia absolutamente la música. ¿Por qué? Porque la música empieza a escribirse, ¿no? Estos maestros empiezan ya a escribir. Si bien es cierto, es muy difícil encontrar partituras de mediados del siglo XX, sí, nosotros tuvimos esta suerte, ¿no? Que del círculo musical de Pica, el pueblo donde yo nací y crecí, encontramos un corpus de partituras, había de todo, ¿eh? Para banda de bronce. Y entre medio aparece este que dice saltos para bailes religiosos, ¿no? Así que ya se establece, ahí nos dimos cuenta que ya podemos dar fe, ¿no? Que desde 1950 en adelante, que es más o menos este corpus de partituras, se establece ya una estructura formal. Se organiza en trompetas y bajos, ¿no? A medida de pregunta y respuesta, y siempre con inspiración en la música clásica y popular de moda. Más o menos, ¿eh? Esta es una estructura clásica que todos conocemos. La organización es en dos periodos, ¿cierto? Con frases de 8 compases cada una, divididas, ¿no? en dos partes, en dos semifrases de 4, ¿no? Lo que nosotros conocemos como antecedente consecuente. Sonaba, esta es una transcripción de la partitura que vieron en la diapositiva anterior, el salto número 5. Sonaba algo así. El bombo sería, ¿no? Ahora contentan los bajos, ¿no? Lo dejo así, ¿no? Entonces los primeros saltos eran muy sencillos, ¿no? Una pregunta o la primera frase que tocaban las trompetas y la segunda frase la respondían los bajos y el ciclo seguía hasta que terminara la mudanza, ¿no? Más o menos una mudanza dura entre 20 a media hora, ¿no? Depende del baile, pero más o menos ese era el ciclo, ¿no? Bien, el salto para bandas de bronce comienza a ser adoptado por otros bailes que ya no son los chunchos. ¿Por qué? Como explicó Nicole, ¿no es cierto? Los chunchos empiezan a dividirse y a formar otro tipo de baile. Pero ahora yo no soy chuncho, voy a ser moreno. ¿Ya? Yo no voy a ser moreno, ¿no es cierto? Voy a ser gitano. Pero se llevaron, ¿no es cierto?, esta danza, esta esencia del salto, ¿ya? Y sonaban algo así. Vamos a ver si se agarra, porque cuando probé agarraba. Sí, está. Este es un baile moreno del pueblo de Humagama, ¿no? Trompetas, ¿eh? Dejamos, ese es el ciclo, ¿no? Eso es lo más básico. Pero ya hacia... aquí. Pero ya el chuncho el salto, perdón, hacia 1970 comienza a tener identidad propia.
O sea, es decir, si antes este salto antiguo, este salto primigenio podía ser ocupado por los distintos bailes, los músicos comienzan a operar en este imaginario y en este imaginario de la modernidad, ¿no? Entonces, decir, yo ahora voy a componer un salto ya no para Chuncho, sino que para Moreno. O un salto, ¿no es cierto?, para otros bailes que van naciendo, debido, ¿no?, a esta industria de entretenimiento, los magazines, ¿no?, los gitanos. Entonces, a partir, ¿no?, del salto de Chuncho, dicen, no, los morenos, como tienen la fuerza, ¿no es cierto?, esta gallardía, los saltos tienen que ser solo en tonalidad mayor, ¿ya? Y son más rápidos a partir del salto de Chuncho. Asimismo, los gitanos, ¿no?, tonalidad menor, pero el pulso es más lento a partir del salto de Chuncho. Los diablos es en tonalidad mayor, pero el carácter enérgico, ¿no?, con las trompetas siempre más agudas y con mucha síncopa en la estructura melódica, ¿ya?, pero más enérgico que el de los Chunchos. Y también, al mismo tiempo, empiezan a aparecer imaginarios sonoros en las melodías. Aquí les voy a poner un ejemplo. Esto está grabado en 1978. Los bajos todavía mantienen este diálogo, ¿no? Pero, ¿qué pasaba con estos bailes que remiten al mundo oriental, ¿no?, este imaginario oriental? Así que se empieza a jugar con la escala húngara, ¿no?, y empiezan a aparecer saltos, ¿no?, ya con este estilo. Este es un salto para morenos. ¿Se fijan? Entonces, ya el salto comienza a desarrollarse y hacia los 1980, un gran aporte, ¿no es cierto?, fue la industria, o sea, claro, yo digo la industria que se instaló en Iquique, una discográfica, un sello discográfico que empieza a grabar, ¿no?, a las bandas de bronce en Iquique. Como explicó Jaime, ya estas bandas empezaban a ser famosas. ¿Y por qué las graba? Porque la fiesta de la Tirana se constituye como la fiesta más grande y por lo tanto venía muchos estudiosos, folcloristas y querían llevarse, ¿no es cierto?, las últimas novedades. Entonces el dueño de la productora musical iba antes de la fiesta a los ensayos y decía, mira, acá hay un caporal, aquí hay un salto nuevo. Tomaba un grupo de estos maestros, ¿no?, de estos viejitos, grababa el salto y cuando terminaba la fiesta, ¿no es cierto?, las últimas novedades que los investigadores venían a escuchar o que escuchaban en vivo, él ya las tenía, ¿no? Entonces se las podía llevar. Esto contribuyó a que el salto realmente se difundiera y se estableciera prácticamente como un símbolo tiraneño, ¿ya? Especialmente el salto de diablo, que las diabladas, ¿no es cierto?, era como la moda, ¿no? Entonces el salto de diablo, como ustedes pueden ver acá, ¿no es cierto?, en las carátulas siempre es el diablo, ¿ya?, y la tirana y el ritmo del salto. Pero ¿qué pasa? Que hacia finales del siglo XX, las melodías aumentan su versatilidad. Los músicos adquieren mejor formación musical, técnica, ¿cierto?, porque vienen estas nuevas generaciones que hablaba Jaime. Los arreglos son más complejos porque empiezan ya con la circulación, ¿no?, de una mayor circulación de muchas músicas, ¿no?, la primera globalización. Se empiezan a poner en los saltos arreglos de jazz, de latin jazz, baladas, cumbias, ¿cierto? Y las melodías ya no son una pregunta y una respuesta, sino que empiezan las melodías, las trompetas cuando tocan empiezan a ser acompañadas por los bajos, por ejemplo. Y aquí nace ya la figura del director musical, ¿es cierto? Vienen los primeros cambios en la estructura, ya no son frases de 8 compases, sino que ya pueden haber frases hasta de 12 compases,
¿ya? Y comienza un mayor desarrollo de ritmos sincopados, ¿no? Y se incluye lo que los músicos llaman la resolución. ¿Qué es lo que es la resolución? Es que cuando termina una frase musical hacen un corte muy sincopado, ¿no? Y cada banda tiene un corte que las caracteriza. Vamos a escuchar este es el más famoso, que después lo vamos a retomar al final. Este es un salto de diablos, ¿no? Entonces ya, claro, comienza a verse algo más completo, ¿cierto? Una banda más completa de los arreglos. Así que empezamos a avanzar y este salto que nace de la tirana comienza a migrar. Es decir, desde el santuario de la tirana, ¿no es cierto?, los bailes van al santuario de al lado, ¿no? Se van imitando. Y si se imita un baile moreno, por ejemplo, o un baile chuncho al lado, este baile chuncho va con el salto. Y así empiezan a migrar de santuario hacia el norte y de santuarios hacia el sur, donde finalmente el salto hoy día tiene una presencia que va desde Locumba, desde el sur del Perú, ¿no?, de la fiesta del Señor de Locumba, hasta el centro de Chile, en el santuario de Maipú. Y en cada lugar, ¿no es cierto?, el salto va adquiriendo características propias. Ahora, una cosa muy importante, que fue lo que mencionó Jaime, ¿no?, que los músicos tienen ese gusto por lo moderno, por la modernidad, por ir improvisando. Por lo tanto, hay un diálogo permanente entre lo que es la tradición, ¿ya?, pero incluyendo o incorporando, ¿cierto?, estos aspectos de las melodías o músicas modernas. Por ponerles un ejemplo, algunos músicos, ya aquí del siglo XXI se podría decir, que ya han tenido ya la posibilidad, ¿no?, de ir a estudiar música de manera mucho más formal, ellos empiezan a tomar melodías, empiezan a adquirir ciertas técnicas o mejorar, ¿no es cierto?, la teoría musical, y por lo tanto ya construyen saltos, se podría decir, más sofisticados, por decirlo de alguna manera. Aquí les voy a poner un ejemplo. Miren, escuchemos este salto, ¿no? Lo tapé. Pero cuando converso con el autor, o sea, se llama Ricardo Miranda, Ricardo me dice, no, mira, si esto lo saqué yo de Guerra de Tronos, ¿no? No sé si se escucha. Bueno, claramente son estas ideas, ¿no? Otros amigos dicen, no, profe, me dicen, porque alguna vez les hice clase también en Iquique, entonces me dicen, no, mira, aquí yo estoy escuchando el preludio de la siesta de un fauno, ¿no?, de Debussy, de ahí he sacado algunos motivos para el salto. Así también, el salto, ¿no es cierto?, en estos distintos santuarios empieza a adquirir características propias. ¿Cuánto me queda? Pues no. 3 minutos. Bueno, entonces voy a poner algunos ejemplos, ya que estamos en Perú, de Locumba, ¿no? ¿Por qué? Porque el salto empieza a tomar muchos arreglos de la música popular, de moda. Por ejemplo, esta es la banda Los Amautas, por ejemplo. Vamos a ver, Los Cachorros, perdón. Estos son Los Cachorros. Le llaman cachorros porque estos músicos tacneños, ¿cierto?, se integraban a tocar en una banda de Arica que se llamaban Los Tigres. Entonces, como aprendieron ahí, cuando vuelven a Tacna se hacen llamar a sí mismos Los Cachorros, ¿no? Es así. Los saltos ya modernos tienen introducción, ¿no? Esta es una introducción que hacen ellos.
Claramente aquí hay influencia de la música chicha, ¿no? En las melodías, ¿no? Claro, el reggaetón, dan ganas de bailar, ¿no? Sí. Bien, lo dejo ahí en honor al tiempo. Quizás ponerles otro ejemplo. ¿Mm? A ver, les voy a poner, por ejemplo, un ejemplo de saltos de gitanos, ¿no? Porque los gitanos son los que prácticamente abusan de la música popular. Por ejemplo, tengo una balada mexicana, ¿no? Así te amaré jamás se llama, ¿no? Bueno, así esta balada en ternario, ellos la transforman en salto. De gitano, ¿no? Que es más lento. Ok. Bueno, y el salto gitano, por decir, tiene mucha música de Camilo Sesto, de Amanda Miguel, ¿no? Bueno, quisiera ponerle más ejemplos solamente y con este quizás termine. Digo quizás, porque a ver cómo estamos el tiempo. Zoila, ¿me da 5 minutos más? Vale. Vale. Bueno, con este termino. Esta es una canción de Amanda Miguel, ¿no? Escúchenlo. No. Papá. Entonces ahí ustedes pueden ver cómo están bailando a Amanda Miguel, ¿no? Bien. Yo solamente con esto quería decirles a ustedes que para nosotros esta relación que hay entre los chunchos, ¿no es cierto?, de toda la que hemos podido nosotros poner en tensión este modelo, y esta melodía que nace con los chunchos, estos saltos y que se extienden por todo el territorio serrano, ¿no?, desde el centro del Perú hasta Tarapacá, quizás ahora hasta Maipú, se dice, bueno, que nosotros siempre a veces nos preguntamos, bueno, pero todo nos llegó, porque eso es lo que dicen los modelos, ¿eh? A Tarapacá todo llega, ¿no? Pero que con el salto es al revés, es algo que nace en la salitrera, que nace en Tarapacá, y a través de este mismo territorio, ¿cierto?, se expande, ¿ya? Y con esto, bueno, nosotros cerramos la mesa.